Victoria Montero despreciaba a la mujer que limpiaba su mansión, sin saber que cada insulto cavaba su propia tumba financiera. Su padre moribundo había otorgado a esa misma empleada el poder absoluto para decidir si heredaría el imperio familiar o lo perdería todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Los rayos del sol de la mañana se filtraban por los amplios ventanales de la mansión Montero, iluminando el mármol impecable del suelo y rebotando en los lujosos espejos que adornaban el vestíbulo principal. Victoria Montero, heredera única del Imperio Montero, caminaba con paso decidido por el pasillo. Sus tacones de diseñador resonaban con un eco autoritario mientras revisaba distraídamente los mensajes en su teléfono de última generación. A sus 28 años, Victoria lo tenía todo. Belleza deslumbrante, una educación exclusiva en las mejores universidades europeas y la garantía de heredar una de las fortunas más grandes del país. Su padre, Ernesto Montero, había construido un imperio inmobiliario que abarcaba medio continente, y Victoria había crecido sabiendo que algún día todo sería suyo. Al doblar la esquina hacia el salón principal, Victoria casi tropezó con una figura encorvada que fregaba el suelo. Era doña Carmen, la mujer de la limpieza más antigua de la mansión. A sus 75 años, seguía trabajando con la misma dedicación que cuando entró al servicio de los Montero hacía más de 4 décadas. «Por Dios, ¿no puedes tener más cuidado?», espetó Victoria, recuperando el equilibrio y mirando con desprecio a la anciana. «¿No ves que casi me haces caer?». Doña Carmen levantó la vista, sus ojos cansados pero serenos, encontrándose con la mirada altiva de Victoria. «Disculpe, señorita Victoria, no la escuché venir». Victoria resopló con impaciencia. «Claro que no me escuchaste. A tu edad, me sorprende que puedas escuchar algo. En serio, papá debería jubilarte de una vez. Este no es lugar para ancianos». Las palabras salieron de su boca como dagas, pero doña Carmen mantuvo su compostura, apretando ligeramente el trapo húmedo entre sus manos arrugadas. Había soportado peores desaires a lo largo de los años. «Quizás tenga razón, señorita», respondió con voz suave, «pero mientras su padre me permita seguir aquí, continuaré haciendo mi trabajo lo mejor que pueda». Victoria puso los ojos en blanco. «Como sea, solo asegúrate de terminar antes de que lleguen mis invitados esta tarde. No quiero ver a nadie del servicio merodeando cuando estemos celebrando». Sin esperar respuesta, Victoria continuó su camino, olvidando al instante el encuentro. Para ella, doña Carmen era simplemente parte del mobiliario, tan invisible como necesaria. Lo que Victoria no sabía, lo que nunca se había molestado en averiguar, era que doña Carmen Aguirre no era una simple empleada doméstica. Su historia con la familia Montero se remontaba a los inicios mismos del imperio familiar, cuando Ernesto Montero no era más que un joven ambicioso con grandes sueños y pocos recursos. Mientras Victoria desaparecía por el pasillo, doña Carmen continuó su labor, sus pensamientos viajando 4 décadas atrás, cuando conoció a Ernesto Montero en circunstancias que cambiarían el destino de ambos para siempre. En el otro extremo de la mansión, Ernesto Montero contemplaba el jardín desde su silla de ruedas. A sus 68 años, su cuerpo había comenzado a traicionarlo. El diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica había llegado hacía apenas 6 meses, pero la enfermedad avanzaba con una velocidad que aterrorizaba incluso a los médicos. Ernesto sabía que su tiempo se agotaba. No le temía a la muerte, pero sí le aterraba lo que podría suceder con su legado una vez que él ya no estuviera. Victoria era brillante en muchos aspectos, pero carecía de algo esencial: compasión. La había criado solo, tras la muerte de su esposa cuando Victoria apenas tenía 7 años,
y quizás allí radicaba su mayor fracaso como padre. Le había dado a su hija todo lo material, pero había olvidado enseñarle lo más importante. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo con la voz algo debilitada que ahora caracterizaba su hablar. Doña Carmen entró, llevando una bandeja con medicamentos y un vaso de agua. A pesar de no ser enfermera, era ella quien cuidaba personalmente de Ernesto, siguiendo meticulosamente las indicaciones médicas. «Es hora de su medicina, don Ernesto», dijo con la familiaridad que solo décadas de servicio podían justificar. Ernesto asintió, observando a Carmen mientras ella preparaba las pastillas. «¿La viste hoy?», preguntó, sin necesidad de especificar a quién se refería. «Sí», respondió Carmen escuetamente, concentrada en su tarea. «¿Y?», Carmen suspiró, entregándole las pastillas. «Sigue igual, don Ernesto, quizás peor». Ernesto tomó sus medicamentos en silencio, una tristeza profunda inundando sus ojos. «El tiempo se acaba, Carmen. Creí que tendría más años para corregir mis errores con ella». «Todavía hay tiempo», respondió Carmen con una seguridad que contrastaba con la gravedad de la situación. «La señorita Victoria puede cambiar. Solo necesita la motivación adecuada». Ernesto la miró con curiosidad. «¿Has pensado en lo que te propuse?». Carmen asintió lentamente. «Lo he pensado mucho, don Ernesto, y acepto». Una chispa de esperanza iluminó los ojos cansados del empresario. «Gracias, Carmen. Sé que es mucho pedir, pero eres la única en quien confío para esto». «No me agradezca», respondió ella, arreglando innecesariamente la manta que cubría las piernas de Ernesto. «Lo hago por usted, pero también por ella. La he visto crecer. Bajo toda esa arrogancia, sé que hay una buena persona». Ernesto tomó la mano de Carmen, un gesto inusual que revelaba la profundidad de su desesperación. «Prométeme que harás lo necesario, incluso si parece cruel. Victoria necesita aprender la lección más importante de su vida, y me temo que no tendrá un camino fácil». Carmen apretó suavemente la mano de su empleador, un hombre que, más allá de su relación laboral, había sido una constante en su vida durante décadas. «Se lo prometo, don Ernesto. Haré lo que sea necesario». Mientras tanto, ajena a esta conversación, Victoria organizaba en su teléfono los detalles de la fiesta que ofrecería esa tarde. Era su manera de distraerse de la realidad que se cernía sobre la mansión, la inminente muerte de su padre, y con ella su ascenso definitivo como cabeza del Imperio Montero. Para Victoria, el futuro parecía claro y prometedor. No podía imaginar que, en realidad, su destino estaba siendo decidido en ese preciso momento, y que la anciana, a quien tanto despreciaba, tendría en sus manos el poder de cambiarlo todo. Lo que ninguno de los tres sabía era que el destino tenía preparado un giro inesperado que pondría a prueba no solo la fortaleza de Victoria, sino también la determinación de Carmen y la visión de Ernesto. Los secretos guardados durante décadas estaban a punto de salir a la luz, y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual en la mansión Montero. La tarde transcurrió como Victoria había planeado. El salón principal de la mansión se llenó de risas, conversaciones superficiales y el tintineo de copas de champán. Sus amigos, la élite de la sociedad, se maravillaban como siempre con la opulencia de la mansión Montero. «Es simplemente increíble que todo esto será tuyo pronto», comentó Alejandra, su supuesta mejor amiga, mientras observaba la colección de arte que adornaba las paredes. Su voz contenía tanto admiración como envidia mal disimulada. Victoria sonrió con suficiencia. «Lo sé. Papá ha construido un imperio, y ahora es mi turno de llevarlo aún más lejos». «¿Cómo está él?», preguntó otro invitado con ese tono de falsa preocupación que Victoria detestaba. «Sobrellevándolo», respondió cortante,
zanjando el tema. No quería hablar de la enfermedad de su padre. No quería que la lástima empañara su imagen de perfección. Entre los invitados circulaba el servicio doméstico, casi invisible para los presentes. Doña Carmen, a pesar de las instrucciones de Victoria, supervisaba personalmente que todo estuviera en orden. Observaba a Victoria desde la distancia, notando cómo la joven heredera disfrutaba siendo el centro de atención, cómo se pavoneaba hablando de planes futuros sin mencionar ni una sola vez a su padre enfermo. Fue entonces cuando uno de los invitados, distraído en una conversación, derramó su copa de vino tinto sobre la alfombra persa. Doña Carmen se apresuró con un paño, dispuesta a evitar que la mancha se extendiera. «Yo me encargo, no se preocupe», dijo al invitado avergonzado, mientras se arrodillaba con dificultad para limpiar el desastre. Victoria, que observó la escena, sintió una punzada de irritación. «Te dije específicamente que no quería verte durante la fiesta», siseó a doña Carmen cuando se acercó lo suficiente para que solo ella pudiera escucharla. «Lo siento, señorita, pero la alfombra». «No me importa la maldita alfombra», interrumpió Victoria, su voz un susurro furioso. «Me importa que mis invitados no tengan que ver a una anciana arrastrándose por el suelo. Es deprimente». Los invitados observaron la escena, algunos incómodos, otros disimulando una sonrisa maliciosa. Doña Carmen, con la dignidad intacta, se incorporó lentamente. «Como usted diga, señorita Victoria», respondió, y con pasos calmados, se retiró del salón. Victoria regresó a sus invitados con una sonrisa perfecta, como si nada hubiera ocurrido. Pero Alejandra, siempre atenta a cualquier detalle que pudiera usar después, se acercó a ella con falsa preocupación. «¿No crees que fuiste un poco dura con ella?» «Después de todo, lleva toda la vida trabajando para tu familia». Victoria tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Por favor, Alejandra, no empieces con sentimentalismos. Esa mujer cobra un sueldo por lo que hace. No necesita mi compasión además de mi dinero». En el pasillo, lejos de las miradas indiscretas, doña Carmen se detuvo un momento para recuperar el aliento. No eran las palabras de Victoria lo que le dolían, había escuchado peores a lo largo de su vida, sino la confirmación de que la hija de Ernesto estaba muy lejos de ser la persona que su padre esperaba. Carmen continuó su camino hacia el ala este de la mansión, donde se encontraba la habitación de Ernesto. Al entrar, lo encontró despierto, mirando por la ventana las luces del jardín donde se desarrollaba la fiesta. «Parece que Victoria se está divirtiendo», comentó él sin volverse, reconociendo los pasos de Carmen tras décadas de familiaridad. «Sí, tiene invitados», respondió Carmen acercándose a él. «Debería descansar, don Ernesto. Mañana será un día importante». Ernesto finalmente giró su silla para mirarla. «¿Cómo te ha tratado hoy?» Carmen dudó un instante. «Como siempre». «Es decir, mal», concluyó Ernesto con amargura. «Nunca le enseñé a valorar a las personas por quienes son, no por lo que poseen o por el trabajo que desempeñan. Ese ha sido mi mayor fracaso». «Todavía hay tiempo», insistió Carmen. Ernesto negó con la cabeza. «Mi tiempo se acaba, Carmen, pero el de Victoria apenas comienza, y temo por ella cuando yo ya no esté. Una persona que no sabe respetar a los demás está destinada a la soledad, por mucho dinero que tenga». Se produjo un silencio cómplice entre ellos, uno de esos silencios que solo pueden existir entre personas que han compartido décadas de vida. «¿Recuerdas cuando la conocí?», preguntó finalmente Ernesto con la mirada perdida en los recuerdos. Carmen sonrió levemente. «Como si fuera ayer. 43 años atrás, Carmen Aguirre, entonces una joven de 32 años, trabajaba como cajera en un pequeño banco de barrio. Aquel día lluvioso de marzo,
Un joven empapado entró apresuradamente, sosteniendo un fajo de papeles protegidos bajo su chaqueta. «Necesito un préstamo», dijo sin preámbulos colocando los planos de un terreno sobre el mostrador. «Tengo la oportunidad de comprar esta propiedad, pero el vendedor solo me dará 2 días». Carmen observó al joven. Ernesto Montero, de 25 años, tenía una mirada intensa y determinada que contrastaba con su ropa modesta y zapatos gastados. «Lo siento, señor, pero los préstamos deben ser aprobados por el gerente, y eso lleva tiempo», explicó Carmen con amabilidad. «No tengo tiempo», insistió Ernesto. «He ahorrado durante años para este momento. El terreno está en una zona que se revalorizará en cuanto construyan la nueva autopista. Es mi oportunidad». Carmen dudó. Algo en la seguridad de aquel joven le resultaba convincente. «Déjeme ver qué puedo hacer», dijo finalmente. Contra todo protocolo, Carmen presentó personalmente el caso al gerente, argumentando a favor de Ernesto, con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. 2 días después, el préstamo fue aprobado. 6 meses más tarde, Ernesto vendió el terreno por el triple de su valor original. Fue el comienzo de su imperio inmobiliario y también el inicio de una relación que definiría sus vidas. «Me diste una oportunidad cuando nadie más lo hubiera hecho», dijo Ernesto, regresando al presente. «Y ahora, décadas después, sigo confiando en ti para lo más importante». Carmen asintió, entendiendo el peso de la responsabilidad que había aceptado. «Debería ir a preparar todo para mañana», dijo finalmente. «Necesita descansar». Mientras Carmen salía de la habitación, Ernesto añadió: «Carmen, pase lo que pase, recuerda que lo haces por ella, no contra ella». En el jardín, la fiesta continuaba. Victoria, rodeada de admiradores, disfrutaba siendo el centro de atención. Entre risas y anécdotas superficiales, no notó la presencia de Javier, el abogado de su padre, que la observaba con expresión preocupada desde una esquina. Javier Méndez había sido amigo de Ernesto desde la universidad y ahora, como su abogado personal, conocía todos los detalles del plan que se pondría en marcha al día siguiente, un plan que, estaba seguro, desataría una tormenta. «Victoria parece muy confiada», comentó Elena, la esposa de Javier, siguiendo la mirada de su marido. «Demasiado», respondió él en voz baja. «No tiene idea de lo que le espera». Elena tomó la mano de su esposo. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto?» «Parece extremo». Ernesto está convencido de que es la única manera, y después de ver cómo trata a Carmen y a los demás empleados, empiezo a darle la razón. Victoria necesita una lección de humildad antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, Victoria se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Javier, Elena, qué sorpresa, no sabía que estaban invitados». «Tu padre insistió en que viniéramos», respondió Javier con calma. «Dijo que era importante que estuviéramos aquí esta noche». Victoria frunció ligeramente el ceño. «Papá, qué extraño, no me comentó nada. De hecho, hace días que apenas hablamos. Siempre está cansado o con esa mujer, Carmen. Doña Carmen ha sido un gran apoyo para tu padre durante su enfermedad», comentó Elena, observando cuidadosamente la reacción de Victoria. «Por favor, solo hace su trabajo, para eso le pagamos», respondió Victoria, desestimando el comentario con un gesto. «En fin, disfruten de la fiesta. Tengo que atender a mis otros invitados». Mientras Victoria se alejaba, Javier y Elena intercambiaron miradas significativas. La actitud de la heredera solo confirmaba la necesidad del drástico plan de Ernesto. A la mañana siguiente, Victoria despertó tarde, con una ligera resaca tras la fiesta de la noche anterior. Se dio una ducha prolongada y bajó a desayunar cerca del mediodía, esperando encontrar el comedor vacío. Sin embargo, al entrar,
Se sorprendió al ver a Javier Elena y el doctor Herrera, médico personal de su padre, sentados a la mesa con expresiones sombrías. «¿Qué sucede?», preguntó sintiendo una repentina opresión en el pecho. «¿Es papá?». El doctor Herrera se levantó. «Victoria, tu padre tuvo una crisis esta madrugada. Está estable, pero ha pedido verte de inmediato». Victoria asintió, intentando ocultar el miedo que la invadía. A pesar de su aparente frivolidad, amaba a su padre y la idea de perderlo la aterrorizaba, aunque nunca lo admitiera. Al llegar a la habitación de Ernesto, se sorprendió al encontrar también allí a doña Carmen, de pie junto a la cama de su padre. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó, sin molestarse en disimular su desagrado. «Yo le pedí que estuviera presente», respondió Ernesto, con voz débil pero firme. «Lo que tengo que decirte nos concierne a los tres». Victoria se acercó a la cama, ignorando a Carmen. «Papá, ¿cómo te sientes? El doctor dijo que tuviste una crisis». «Victoria», interrumpió Ernesto, «no tengo tiempo para formalidades. Mi enfermedad avanza más rápido de lo esperado y hay decisiones que deben tomarse ahora». Javier, que había entrado silenciosamente tras Victoria, se acercó con una carpeta. «Ernesto, ¿estás seguro de que quieres hacer esto ahora?». «Completamente», respondió él antes de volverse hacia su hija. «Victoria, siempre has sabido que heredarías todo lo que he construido. Lo que no sabes es bajo qué condiciones». Victoria frunció el ceño. «¿Condiciones? ¿De qué hablas?». «He modificado mi testamento», explicó Ernesto, haciendo un gesto a Javier para que le entregara la carpeta a Victoria. «A partir de hoy y durante los próximos 6 meses, trabajarás bajo la supervisión directa de Carmen». «¿Qué?», Victoria casi gritó mirando alternativamente a su padre y a Carmen. «¿Trabajar para la sirvienta? ¿Es una broma?». «Carmen no es una sirvienta», corrigió Ernesto con severidad. «Es la persona que más confío en este mundo, y a partir de ahora, será quien determine si estás preparada para heredar el Imperio Montero». Victoria dejó caer la carpeta, su rostro transformado por la incredulidad y la ira. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que limpiaba los baños, a quien había despreciado toda su vida, ahora tenía su futuro en sus manos. «Esto es absurdo», protestó. «No puedes hacerme esto. Soy tu hija». «Precisamente porque eres mi hija», respondió Ernesto. «No puedo permitir que todo lo que he construido caiga en manos de alguien que no valora lo que realmente importa en la vida». Victoria se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La habitación pareció girar a su alrededor, mientras intentaba encontrar sentido a las palabras de su padre. «Esto es una locura», dijo finalmente, recuperando la voz. «No puedes estar hablando en serio. ¿Trabajar para ella? ¿Ser juzgada por la mujer que limpia nuestros baños? Es humillante». Ernesto, a pesar de su debilidad física, mantuvo una mirada firme. «No más humillante que la forma en que tú la has tratado durante años». Victoria se volvió hacia Carmen, quien permanecía impasible junto a la cama. «Tú», espetó con veneno en la voz, «tú has estado manipulando a mi padre, aprovechándote de su enfermedad para conseguir poder. ¿Es eso? ¿Quieres vengarte de mí?». Carmen no respondió, manteniendo la misma dignidad serena que la había caracterizado durante décadas. Fue Ernesto quien intervino. «Carmen no ha pedido esto, Victoria. Fue idea mía. Y si estás tan segura de tu capacidad para dirigir el Imperio Montero, no deberías temer ser evaluada». Victoria se pasó una mano por el cabello intentando controlar su temperamento. «Papá, entiendo que estés preocupado, pero esto es excesivo. Soy una mujer adulta con 2 maestrías en negocios. He trabajado a tu lado durante años». «Has observado, no trabajado», corrigió Ernesto. «Y todo lo que has aprendido son números.
estrategias y cómo manipular a la gente para obtener lo que quieres. Pero un verdadero líder necesita más que eso. Victoria se volvió hacia Javier buscando un aliado. Javier, esto no puede ser legal. No pueden obligarme a someterme a esto. El abogado, incómodo pero decidido, respondió: todo está en regla, Victoria. Si rechazas las condiciones, el testamento es claro. Las empresas pasarán a una fundación benéfica y tú recibirás solo una pequeña asignación mensual. La habitación quedó en silencio mientras Victoria asimilaba el impacto de esas palabras. Todo por lo que había esperado, todo lo que consideraba suyo por derecho, podía desvanecerse si no aceptaba este absurdo acuerdo. ¿6 meses? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. 6 meses, confirmó Ernesto. Durante ese tiempo vivirás y trabajarás según las indicaciones de Carmen. Ella informará regularmente a Javier sobre tu progreso y al final del periodo decidirá si estás lista para tomar las riendas del Imperio Montero. Victoria cerró los ojos, intentando contener las lágrimas de rabia que amenazaban con derramarse. Nunca se había sentido tan humillada, tan impotente. ¿Y si me niego? Entonces todo lo que he construido irá a parar a personas que realmente lo valoren, respondió Ernesto con tristeza. Victoria, esto no es un castigo. Es mi último intento de darte lo que nunca te di, la oportunidad de convertirte en la persona que sé que puedes ser. Victoria miró a su padre, luego a Carmen y finalmente a Javier. Estaba atrapada y lo sabía. Bien, dijo finalmente, con la mandíbula tensa. 6 meses, pero cuando esto termine y herede lo que me corresponde, las cosas cambiarán en esta casa. La amenaza implícita no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Carmen, sin embargo, se limitó a asentir calmadamente. Comenzaremos mañana, señorita Victoria, dijo con la misma voz respetuosa que siempre había utilizado. A las 6 de la mañana. ¿6? Victoria casi gritó. ¿Estás bromeando? No, señorita. A esa hora comienza mi día y ahora también el suyo. Victoria salió furiosa de la habitación, cerrando la puerta con un golpe que resonó por toda la mansión. Ernesto dejó escapar un suspiro cansado. Va a ser más difícil de lo que pensábamos, comentó mirando a Carmen. Lo sé, respondió ella, pero es necesario. Javier, que había permanecido en silencio durante el tenso intercambio, se acercó a Ernesto. ¿Estás seguro de esto, viejo amigo? Victoria podría rebelarse completamente. Es un riesgo que debo tomar, respondió Ernesto. Mi hija tiene potencial, Javier. Bajo toda esa arrogancia hay una mujer inteligente y capaz. Solo necesita aprender que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su posición social. Carmen se acercó para ajustar las almohadas de Ernesto. Debería descansar ahora. Ha sido una mañana agitada. Mientras Carmen atendía a Ernesto con la dedicación de siempre, Javier observaba, comprendiendo por qué su amigo confiaba tanto en esta mujer. No era solo una empleada cumpliendo con su deber. Había un vínculo más profundo, forjado a lo largo de décadas de lealtad mutua. En su habitación, Victoria arrojaba objetos contra la pared, dejando que su furia se desbordara. Toda su vida había esperado el momento de tomar control del imperio familiar, y ahora ese momento dependía del juicio de una simple empleada doméstica. Esto es ridículo, murmuraba mientras caminaba de un lado a otro. ¿Quién se cree que es? ¿Y qué puede enseñarme ella a mí? Tomó su teléfono y marcó rápidamente un número. Diego, necesito que investigues todo sobre Carmen Aguirre. Todo. Quiero saber quién es realmente esta mujer y qué poder tiene sobre mi padre. Después de colgar, Victoria se dejó caer en la cama, su mente trabajando frenéticamente. No podía creer que tendría que levantarse a las 6 de la mañana, como una vulgar criada. ¿Qué pensarían sus amigos?
¿Qué pensaría Alejandra si se enterara? Mientras la tarde avanzaba, la mansión Montero quedó sumida en un silencio tenso. Los empleados, que rápidamente se habían enterado de la situación, evitaban cruzarse con Victoria, temiendo su ira. A las 7 de la tarde, Carmen llamó suavemente a la puerta de Victoria. Al no recibir respuesta, abrió lentamente. «Señorita Victoria, la cena está servida». Victoria, que estaba sentada junto a la ventana con una copa de vino, ni siquiera se volvió. «No tengo hambre. Don Ernesto la espera en el comedor. Será una de las últimas cenas que podrán compartir». Las palabras, pronunciadas con suavidad pero con una innegable carga emocional, provocaron que Victoria finalmente girara para mirar a Carmen. «¿De verdad crees que puedes hacer esto?», preguntó, con un tono que mezclaba desafío y genuina curiosidad. «¿Realmente piensas que puedes juzgar si soy digna de heredar lo que por derecho me pertenece?». Carmen sostuvo su mirada. «No se trata de juzgar, señorita. Se trata de enseñar y aprender. ¿Qué podrías enseñarme tú a mí?». La pregunta salió cargada de desprecio. Carmen guardó silencio un momento, considerando su respuesta. «Quizás más de lo que piensa. A veces las lecciones más valiosas vienen de donde menos lo esperamos». Victoria soltó una risa seca, vaciando su copa de un trago. «Bien, veamos qué tiene que ofrecer la sabiduría de la servidumbre. Pero te advierto, Carmen, no me doblegaré fácilmente». «No esperaría menos de la hija de don Ernesto», respondió Carmen sin inmutarse. La cena se enfría. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio incómodo. Victoria apenas tocó su comida mientras Ernesto la observaba con una mezcla de preocupación y esperanza. Carmen, que normalmente no compartía la mesa con ellos, había sido invitada por Ernesto a sentarse a su lado, un gesto simbólico que no pasó desapercibido para Victoria. «Mañana comenzarás tu primer día bajo la supervisión de Carmen», dijo finalmente Ernesto, rompiendo el silencio. «Espero que lo tomes en serio, Victoria. No es un juego». «Oh, me lo tomo muy en serio, papá», respondió ella con fingida dulzura. «Tan en serio como tú te has tomado humillarme frente a toda la casa». «No es humillación, es aprendizaje», corrigió Ernesto, «y si alguno de los empleados te falta al respeto por esta situación, serán despedidos inmediatamente». Victoria miró a Carmen, que comía en silencio, con la misma dignidad que mostraba en todas sus acciones. «¿Y qué pasará con el negocio mientras juego a ser Cenicienta? ¿Quién dirigirá las empresas?». «Javier supervisará las operaciones diarias, siguiendo el plan que hemos estado implementando desde que enfermé», explicó Ernesto. «Pero tú asistirás a todas las reuniones importantes. La diferencia es que ahora lo harás acompañada por Carmen». Victoria casi se atragantó con su agua. «¿Ella vendrá a las reuniones de negocios? ¿Es una broma?». «Carmen tiene un mejor juicio de carácter que cualquier otra persona que conozco», respondió Ernesto con firmeza. «Y ha estado escuchando mis estrategias de negocios durante décadas. No la subestimes, Victoria. Ese ha sido siempre tu mayor error. Juzgar a las personas por su apariencia o posición, no por su valía real». Victoria miró a Carmen con renovada curiosidad. ¿Qué secretos guardaba esta mujer silenciosa? ¿Qué poder tenía sobre su padre para ganarse tal confianza? «Si me disculpan», dijo finalmente Victoria, levantándose. «Necesito descansar. Aparentemente mañana me espera un largo día de aprendizaje». Mientras se retiraba, escuchó a su padre decir suavemente a Carmen: «Paciencia. La necesitará tanto como ella». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Victoria se debatía entre la rabia, la confusión y, aunque no quisiera admitirlo, una pizca de curiosidad. ¿Qué lecciones creía su padre que necesitaba aprender de una empleada doméstica? ¿Y por qué confiaba tanto en ella?
Lo que Victoria no sabía mientras finalmente caía en un sueño intranquilo era que Carmen guardaba secretos que cambiarían para siempre su perspectiva sobre el mundo, sobre su padre y, lo más importante, sobre sí misma. El insistente golpeteo en la puerta arrancó a Victoria de un sueño profundo. Por un momento, desorientada, creyó que todo había sido una pesadilla. El ultimátum de su padre, la humillación, Carmen convertida en su supervisora. Pero el golpeteo continuó y la realidad la golpeó con toda su fuerza. «Señorita Victoria, son las 6. Es hora de levantarse». La voz de Carmen, tranquila pero firme, llegó desde el otro lado de la puerta. Victoria enterró la cabeza bajo la almohada. «Vete al diablo», gritó, su voz amortiguada por las sábanas de seda egipcia. Hubo un momento de silencio y luego el sonido de la puerta abriéndose. Victoria se incorporó de golpe, indignada por la intrusión. «¿Cómo te atreves a entrar sin mi permiso?» Carmen, ya completamente vestida y arreglada, sostenía una bandeja con una taza humeante. «A partir de hoy, tengo autorización para entrar en cualquier habitación de la casa si es necesario para cumplir con el acuerdo», explicó con calma. «Le he traído té, ayuda a despertar mejor que el café». Victoria miró la taza con desprecio. «Prefiero café, siempre tomo café». «Hoy tomará té», respondió Carmen colocando la bandeja en la mesita de noche. «Y tiene 15 minutos para vestirse. La ropa está en el baño». «¿La ropa?» Victoria saltó de la cama, súbitamente alerta. «¿Qué ropa?» Carmen se dirigió hacia la puerta. «Ropa adecuada para el trabajo que realizaremos hoy. La espero en la cocina en 15 minutos». Cuando Carmen salió, Victoria corrió al baño y encontró colgado en la puerta un conjunto que la horrorizó. Unos pantalones sencillos de algodón, una camisa blanca básica y unos zapatos planos. Nada de diseñador, nada elegante, nada que remotamente se pareciera a lo que ella usaría normalmente. «Esto tiene que ser una broma», murmuró, revisando su armario para buscar algo más apropiado. Pero al abrir las puertas, se quedó paralizada. Todos sus elegantes vestidos, sus trajes de diseñador, sus blusas de seda, todo había desaparecido. Furiosa, Victoria se vistió con la ropa proporcionada, que le quedaba sorprendentemente bien, y bajó a la cocina. Nunca, en sus 28 años de vida, había estado en la cocina de la mansión a esa hora de la mañana. El lugar bullía de actividad, cocineros preparando el desayuno, camareros organizando bandejas, todo un mundo que existía mientras ella normalmente dormía. Carmen estaba de pie junto a una de las encimeras preparando lo que parecía ser masa para pan. «Ah, señorita Victoria, justo a tiempo». Carmen señaló el lavamanos. «Por favor, lávese las manos. Comenzaremos con el desayuno de su padre». Victoria cruzó los brazos. «¿Esperas que cocine? Tenemos chef, por si no lo has notado. Don Ernesto ha especificado que usted debe preparar su desayuno hoy. Es parte del acuerdo». Victoria miró alrededor, notando que los demás empleados intentaban disimular su curiosidad, algunos intercambiando miradas divertidas. La humillación ardía en su pecho. «Bien», cedió finalmente, acercándose al lavamanos. «¿Qué se supone que debo preparar?» «Huevos revueltos, tostadas y fruta fresca. Don Ernesto los prefiere con un poco de queso y hierbas frescas». Victoria nunca había cocinado nada en su vida. En la universidad siempre comía fuera o pedía a domicilio. Incluso cuando vivió sola en su apartamento de Nueva York durante sus estudios de posgrado, tenía un chef personal. Bajo la atenta mirada de Carmen, Victoria comenzó a romper los huevos en un recipiente, salpicando la encimera y dejando caer trozos de cáscara en la mezcla. «Debe sacar las cáscaras», indicó Carmen suavemente. «Ya lo sé», respondió Victoria bruscamente, intentando pescar los fragmentos con los dedos.
Con infinita paciencia, Carmen le mostró cómo usar la propia cáscara para retirar los trozos caídos. Luego le enseñó a batir los huevos correctamente, a añadir la sal en el momento adecuado, a controlar el fuego de la sartén. Para sorpresa de Victoria, los huevos no quedaron tan mal. Las tostadas, sin embargo, se quemaron y al cortar la fruta casi se cercena un dedo. «Es suficiente por hoy», dijo finalmente Carmen arreglando la bandeja para que luciera presentable. «Llévela a la habitación de su padre». Victoria tomó la bandeja con manos temblorosas, no acostumbradas a cargar peso. «¿Quieres que sea camarera además de cocinera?» «Quiero que sirva el desayuno a su padre, que podría ser uno de los últimos que comparta con él», respondió Carmen, con un tono que hizo que Victoria se sintiera inexplicablemente avergonzada. El camino hasta la habitación de Ernesto nunca le había parecido tan largo. Al entrar, encontró a su padre despierto, sentado en su silla junto a la ventana. A pesar de su deterioro físico, sus ojos brillaron al verla. «Buenos días, hija», saludó observando la bandeja con sorpresa. «¿Tú has preparado esto?» Victoria asintió colocando la bandeja en la mesita junto a él. «Los huevos están comestibles, las tostadas, no tanto». Ernesto sonrió, probando un bocado de los huevos. «Están buenos, ¿sabes? Es la primera vez que comes algo preparado por ti». Victoria se sentó frente a él, súbitamente consciente de ese hecho. «Nunca tuve necesidad de cocinar». «No se trata de necesidad, Victoria. Se trata de capacidad, de poder valerse por uno mismo, incluso teniendo todos los recursos para no hacerlo». Victoria observó a su padre comer lentamente, con cierta dificultad debido a su enfermedad, pero con evidente aprecio por el sencillo plato que ella había preparado. «¿Por qué Carmen?», preguntó finalmente, la pregunta que la había atormentado toda la noche. «De todas las personas, ¿por qué elegiste a la empleada doméstica para juzgarme?». Ernesto dejó el tenedor y miró directamente a su hija. «Porque Carmen ve lo que yo no pude enseñarte a ver, el verdadero valor de las cosas, de las personas. Y porque ella, más que nadie, tiene derecho a decidir si estás lista para tomar mi lugar». «¿Derecho? ¿Qué derecho podría tener ella sobre nuestro patrimonio familiar?». Ernesto sonrió enigmáticamente. «Eso lo descubrirás durante estos 6 meses, si estás dispuesta a aprender, claro». La conversación fue interrumpida por la llegada de Carmen, quien venía a recoger la bandeja. «¿Estuvo todo a su gusto, don Ernesto?». «Excelente, Carmen. Victoria tiene talento para la cocina, aunque ella no lo sepa todavía». Victoria resopló, pero secretamente, muy en su interior, sintió una extraña punzada de orgullo al ver que su padre había disfrutado lo que ella había preparado. «Es hora de continuar con nuestras tareas, señorita Victoria», anunció Carmen. «Hoy tenemos mucho que hacer». El resto de la mañana transcurrió en una nebulosa de actividades que Victoria jamás hubiera imaginado realizar: limpiar baños, cambiar sábanas, barrer pasillos. Sus manos, acostumbradas solo a las suaves caricias de las cremas más caras, comenzaron a enrojecerse. Sus pies, habituados a los tacones de diseñador, le dolían en los zapatos planos. «Esto es inhumano», se quejó mientras fregaba el suelo del salón principal. «Hay personas contratadas específicamente para hacer esto. Y sin embargo, aquí está usted, haciéndolo», respondió Carmen, quien supervisaba su trabajo sin intervenir. ¿Nunca se ha preguntado cómo se mantiene limpia una casa de este tamaño? ¿Cuánto esfuerzo se requiere para que todo esté perfecto cuando usted se levanta cada mañana? Victoria no respondió, concentrada en contener las lágrimas de frustración que amenazaban con derramarse. No le daría a Carmen la satisfacción de verla llorar. A mediodía, cuando Victoria creía que no podría soportar más, Carmen anunció que era hora de preparar el almuerzo. «¿Otra vez cocinar?»,
protestó Victoria. Apenas sobreviví al desayuno. Hoy solo observará, concedió Carmen. Pero quiero que preste atención a cada detalle. En la cocina, Victoria observó fascinada cómo Carmen preparaba un sencillo pero delicioso plato de pasta. Sus movimientos eran precisos, eficientes, fruto de décadas de experiencia. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó Victoria, momentáneamente olvidando su resentimiento. Mi madre me enseñó, y luego perfeccioné mis habilidades cocinando para su padre, respondió Carmen. Don Ernesto siempre ha apreciado la buena comida, aunque sea sencilla. ¿Mi padre come lo que tú cocinas? Pensé que solo comía lo que prepara el chef. Carmen sonrió levemente. Hay muchas cosas sobre su padre que usted desconoce, señorita Victoria. Esa tarde, para sorpresa de Victoria, Carmen la condujo al despacho de Ernesto. Allí, Javier los esperaba con varios documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Victoria, confundida por el repentino cambio de actividad. Es la reunión semanal sobre el estado financiero de las empresas, explicó Javier. Tu padre insistió en que participaras, junto con Carmen. Victoria se sentó, algo desconcertada por la transición de fregar suelos a discutir finanzas corporativas. Carmen tomó asiento silenciosamente en un rincón, observando. Durante la siguiente hora, Victoria se sumergió en su elemento, analizando informes, haciendo preguntas pertinentes, demostrando su agudo intelecto para los negocios. Por un momento, olvidó que estaba siendo evaluada, que Carmen la observaba, que sus manos aún estaban rojas por el trabajo doméstico. Al terminar la reunión, Victoria se sentía extrañamente satisfecha. A pesar de las humillaciones de la mañana, había demostrado su valía en el ámbito empresarial donde realmente importaba. Javier parecía impresionado con sus análisis, y por un momento, Victoria olvidó el cansancio que pesaba sobre sus hombros. Excelente trabajo, Victoria, comentó Javier mientras recogía los documentos. Realmente entiendes el funcionamiento de las empresas. Victoria sonrió, lanzando una mirada triunfal hacia Carmen. Por supuesto que lo entiendo. He sido educada para esto toda mi vida. Carmen, sin embargo, permaneció impasible, observándola con esos ojos serenos que comenzaban a irritar profundamente a Victoria. ¿Acaso nada la impresionaba? Señorita Victoria, dijo finalmente Carmen levantándose. Aún tenemos pendiente la visita a la lavandería. La sonrisa se borró del rostro de Victoria. ¿La lavandería? ¿Después de una reunión financiera? El acuerdo estipula que debe familiarizarse con todos los aspectos del funcionamiento de la casa, explicó Carmen. La lavandería es uno de ellos. Victoria miró a Javier, buscando apoyo, pero el abogado simplemente se encogió de hombros. Son las condiciones que aceptaste, Victoria. Con un suspiro de resignación, Victoria siguió a Carmen fuera del despacho. En el pasillo, se cruzaron con Alejandra, quien había venido a visitar a Victoria sin previo aviso, como solía hacer. Vicky, he intentado llamarte toda la mañana, pero no. Alejandra se detuvo en seco, observando el atuendo de Victoria y su aspecto cansado. ¿Qué te ha pasado? Pareces una empleada. Victoria sintió que su rostro ardía de vergüenza. Alejandra, este no es un buen momento. Carmen, que se había detenido discretamente unos pasos más allá, intervino. Señorita Victoria, si desea hablar con su amiga puede tomarse 15 minutos. La esperaré en la lavandería. Victoria asintió, agradecida por ese pequeño respiro, aunque detestara sentir gratitud hacia Carmen. Cuando la mujer se alejó, Alejandra la tomó del brazo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te habla así esa sirvienta? ¿Y por qué estás vestida como... ¿Eso? Victoria dudó. La idea de confesar a su amiga la humillante situación en la que se encontraba le resultaba insoportable.
Alejandra era la reina de los chismes en su círculo social. Si ella se enteraba, pronto lo sabría toda la ciudad. Es una especie de experimento, mintió. Papá quiere que entienda todos los aspectos del negocio familiar, incluyendo cómo funciona la casa. Alejandra la miró con escepticismo. ¿Y por eso te vistes como el servicio? Vicky, eso es ridículo. Solo serán unos días. Victoria forzó una sonrisa. Ya sabes cómo es papá con sus ideas excéntricas. Si tú lo dices... Alejandra seguía sin parecer convencida. En fin, venía a invitarte a la fiesta de Guillermo esta noche. Todos estarán allí. Victoria sintió una punzada de añoranza por su vida normal, por las fiestas y los cócteles, por las conversaciones frívolas que ahora le parecían un lujo inalcanzable. No puedo, respondió con pesar. Estoy ocupada con este proyecto. ¿Ocupada fregando pisos? Alejandra soltó una risita. Vamos, Vicky, no seas absurda. Nadie se creerá esta farsa. Victoria sintió que su paciencia se agotaba. No es una farsa, Alejandra, y tengo que irme. La lavandería me espera. ¿La lavandería? Alejandra ya no intentaba disimular su incredulidad. ¿Quién eres y qué has hecho con mi amiga? Sigo siendo yo, respondió Victoria, alejándose. Solo estoy adaptándome. Mientras se dirigía a la lavandería, Victoria reflexionó sobre la conversación. ¿Realmente seguía siendo ella misma? En solo un día su mundo había dado un vuelco tan radical que ya no estaba segura de nada. La lavandería de la mansión Montero era un espacio amplio y eficiente, equipado con varias lavadoras y secadoras industriales. Carmen ya estaba allí, organizando cestas de ropa. Su conversación con la señorita Alejandra fue breve. Comentó sin levantar la vista. No había mucho que decir, respondió Victoria, acercándose con cautela a las máquinas que nunca había visto funcionar de cerca. ¿Le contó sobre su situación actual? Victoria se sorprendió por la pregunta. No quiero ser objeto de burlas en toda la ciudad. Carmen asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. La vergüenza es un sentimiento poderoso, señorita Victoria. A veces nos impide mostrar nuestra verdadera vulnerabilidad, incluso a quienes llamamos amigos. No es vergüenza, se defendió Victoria. Es sentido común. Alejandra tiene la lengua muy suelta. Entonces quizás la señorita Alejandra no sea realmente su amiga, observó Carmen entregándole un montón de sábanas. Por favor, separe estas por colores. Las blancas van en una cesta, las de color en otra. Victoria tomó las sábanas, sorprendida por la observación de Carmen. Nunca había cuestionado su amistad con Alejandra, pero ahora que lo pensaba, ¿realmente eran amigas? ¿O solo dos personas de la misma clase social que disfrutaban de los mismos privilegios? Mientras separaba las sábanas, Victoria notó que Carmen la observaba con atención. ¿Qué miras?, preguntó irritada. Me recuerda a su madre, respondió Carmen con suavidad. Ella también tenía ese gesto cuando se concentraba. Victoria se quedó inmóvil. Rara vez alguien mencionaba a su madre, fallecida cuando ella apenas tenía 7 años. Los recuerdos que tenía de ella eran borrosos, fragmentados. ¿Conociste a mi madre?, preguntó, su voz repentinamente pequeña. Carmen asintió. Trabajé para su familia incluso antes de que ella se casara con don Ernesto. Isabel era una mujer extraordinaria, amable, inteligente, con los pies en la tierra a pesar de su fortuna. Victoria sintió una extraña emoción. Su padre rara vez hablaba de su madre, y cuando lo hacía, era en términos generales, como si el dolor fuera todavía demasiado grande para compartir detalles. ¿Cómo era ella? Realmente quiero decir. Carmen sonrió levemente recordando.
Era como un rayo de sol. Entraba en una habitación y todo se iluminaba, pero no era débil. Tenía una fortaleza interior que pocas personas poseen. Don Ernesto la adoraba y ella a él. «Nunca hablas así de mí», observó Victoria, con una franqueza que la sorprendió a ella misma. «Porque usted no me ha dado razones para hacerlo, señorita Victoria», respondió Carmen sin rodeos. «Su madre ganó mi respeto con sus acciones, no con su apellido o su cuenta bancaria». Victoria se sintió inexplicablemente herida por esas palabras. Siempre había asumido que el respeto era algo que le correspondía por derecho debido a su posición. La idea de que debía ganárselo era completamente ajena a su forma de pensar. «¿Y qué tendría que hacer para ganarme tu respeto?», preguntó, mitad desafiante, mitad genuinamente curiosa. Carmen la miró directamente a los ojos. «Comenzar a ver a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por usted. Tratar a todos con la misma dignidad, independientemente de su posición social. Y aprender que el verdadero valor no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesta a dar». Victoria procesó esas palabras en silencio mientras continuaba separando la ropa. Por primera vez, se preguntó cómo sería el mundo desde la perspectiva de Carmen, una mujer que había dedicado su vida a servir a otros. Al terminar el día, Victoria estaba físicamente exhausta. Cada músculo de su cuerpo protestaba por el trabajo inusual, y sus manos, normalmente impecables, mostraban los primeros signos de callosidades. Durante la cena, que compartió nuevamente con su padre y Carmen, Victoria se mantuvo inusualmente silenciosa, reflexionando sobre su día. «¿Cómo te ha ido hoy?», preguntó Ernesto, observándola con atención. Victoria dudó antes de responder. «Ha sido educativo». «Eso espero», sonrió Ernesto. «Carmen me ha dicho que te desempeñaste admirablemente en la reunión financiera». Victoria miró sorprendida a Carmen, quien comía en silencio. No esperaba un elogio de su parte. «También me contó sobre tu encuentro con Alejandra», continuó Ernesto. «Fue sabio no revelar la situación». «No lo hice para proteger tu plan», aclaró Victoria. «Lo hice para proteger mi dignidad». «Sin embargo, fue una decisión acertada», intervino Carmen. «A veces, las verdaderas pruebas deben enfrentarse en privado, sin la presión de las expectativas ajenas». Victoria la miró con renovada curiosidad. ¿Estaba Carmen realmente evaluándola, o había algo más en este extraño arreglo? «Mañana», anunció Carmen, «visitaremos la Fundación Montero. Don Ernesto considera importante que conozca ese aspecto del legado familiar». «¿La Fundación Benéfica?». Victoria frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso con administrar el imperio empresarial?». Ernesto intervino. «Tiene todo que ver, Victoria. La Fundación Montero no es un simple ejercicio de relaciones públicas. Es parte integral de nuestra responsabilidad social. Algún día entenderás que el poder económico conlleva obligaciones morales». Victoria quería protestar, pero algo en la mirada de su padre la detuvo. Por primera vez, notó lo realmente cansado que se veía, lo frágil que se había vuelto en tan poco tiempo. La realidad de su enfermedad la golpeó con una claridad dolorosa. Pronto tendría que despedirse de él para siempre. «De acuerdo», concedió suavemente. «Visitaremos la fundación». A la mañana siguiente, Victoria se despertó antes de que Carmen llamara a su puerta. El agotamiento del día anterior había hecho que se durmiera apenas su cabeza tocó la almohada, y sorprendentemente, había dormido profundamente. Al mirar el reloj y ver que eran las 5:45, sintió una extraña satisfacción al saber que estaría lista cuando Carmen llegara a las 6. Se vistió con la ropa que encontró nuevamente en su baño, un conjunto similar al del día anterior, aunque de diferente color, y se recogió el cabello en una coleta simple. Al mirarse en el espejo,
Apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sin maquillaje, con ropa sencilla y manos ligeramente enrojecidas, parecía otra persona. No mejor, no peor, simplemente diferente. Cuando Carmen llamó puntualmente a las 6, Victoria ya estaba esperando en la puerta. «Buenos días, señorita Victoria», saludó Carmen, sin poder ocultar completamente su sorpresa. «Veo que está lista». «Pensé que sería más eficiente», respondió Victoria con tono neutro. «¿Cuál es el plan para hoy antes de ir a la fundación?» «Desayuno para su padre, y luego algunas tareas en el jardín», explicó Carmen mientras caminaban hacia la cocina. «Don Ernesto siempre ha disfrutado de sus rosas, y últimamente no han recibido la atención que merecen». En la cocina, Victoria preparó el desayuno para su padre, con menos torpeza que el día anterior. Bajo la guía de Carmen, logró hacer unos huevos perfectamente revueltos, tostadas crujientes pero no quemadas, y una presentación de frutas que casi parecía profesional. «Está aprendiendo rápido», comentó Carmen, mientras Victoria acomodaba todo en la bandeja. «Tengo una maestría en administración de empresas», respondió Victoria secamente. «Creo que puedo manejar unos huevos revueltos». Carmen asintió, sin mostrar reacción ante el tono defensivo. «La inteligencia no siempre se traduce en habilidades prácticas, señorita Victoria. Muchas personas brillantes en los negocios son completamente inútiles en una cocina». Victoria llevó el desayuno a su padre, quien nuevamente pareció genuinamente complacido con el esfuerzo. Durante su breve conversación, Ernesto mencionó que la visita a la Fundación Montero sería particularmente significativa. «Carmen te mostrará por qué comenzamos la fundación», dijo con una mirada cargada de significado que Victoria no supo interpretar. «Presta atención, Victoria. Hay lecciones allí que no se enseñan en Harvard». Después del desayuno, Carmen guió a Victoria hasta el jardín, donde las famosas rosas Montero crecían en un rincón especialmente diseñado para ellas. Victoria recordaba vagamente que su madre había sido aficionada a la jardinería y que este espacio había sido su refugio. «Su madre plantó estas rosas», confirmó Carmen como si leyera sus pensamientos, «y después de su fallecimiento, don Ernesto se aseguró de mantenerlas. Son una variedad especial, desarrollada específicamente para ella». Victoria se acercó a las flores, admirando los delicados pétalos rosados y el intenso aroma que desprendían. No sabía que eran tan importantes para él. «Hay muchas cosas que usted no sabe sobre su padre, señorita Victoria», respondió Carmen entregándole unos guantes de jardinería y unas tijeras. «Hoy aprenderá a podarlas correctamente. Es un arte delicado». Durante la siguiente hora, Victoria trabajó bajo el sol, aprendiendo a identificar los tallos que necesitaban ser cortados, cómo eliminar las hojas enfermas, cómo regar adecuadamente. Para su sorpresa, encontró algo casi meditativo en la tarea. El tiempo parecía fluir de manera diferente mientras se concentraba en cada planta, en cada tallo, en cada flor. «Lo hace bien», comentó Carmen observando su trabajo. «Tiene las manos de su madre». Victoria se detuvo, mirando sus propias manos enguantadas. «¿Las manos de mi madre?» Sí, ella tenía manos elegantes pero fuertes, manos que no temían ensuciarse cuando era necesario. Carmen hizo una pausa. «Isabel era una mujer única, señorita Victoria, nacida en la riqueza como usted, pero siempre consciente de sus privilegios y responsabilidades». Victoria quiso preguntar más, pero en ese momento Javier apareció en el jardín. «Buenos días, señoras», saludó. «El coche está listo para llevarlas a la fundación». En el trayecto hacia la Fundación Montero, ubicada en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, Victoria observaba por la ventana cómo el paisaje urbano iba cambiando gradualmente. Los elegantes edificios y avenidas arboladas
Dieron paso a estructuras más modestas, tiendas pequeñas y finalmente a zonas visiblemente empobrecidas. Nunca había estado en esta parte de la ciudad, comentó Victoria sin poder ocultar su incomodidad. No me sorprende, respondió Carmen. Es fácil vivir en una burbuja de privilegio, señorita Victoria, pero la realidad de nuestra ciudad es esta, también. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a un edificio de aspecto moderno pero sobrio, Victoria se sorprendió al ver el logo de la Fundación Montero prominentemente desplegado en la fachada. Sabía de la existencia de la fundación, por supuesto, pero siempre la había considerado como un aspecto periférico de los negocios familiares, algo que existía principalmente por cuestiones de imagen y beneficios fiscales. Al entrar, Victoria quedó aún más sorprendida. El interior bullía de actividad, personas entrando y saliendo, niños riendo en lo que parecía ser un área educativa, un grupo de mujeres reunidas en un salón de clases, jóvenes trabajando en computadoras. «Bienvenida a la Fundación Montero», dijo una voz a su espalda. Victoria se giró para encontrarse con una mujer de mediana edad, de aspecto profesional pero cálido. «Soy Luisa Martínez, la directora. Usted debe ser Victoria. Carmen me avisó que vendrían hoy». Victoria estrechó su mano, algo desconcertada por la familiaridad con que la trataba. «Sí, soy Victoria Montero». «Lo sé», sonrió Luisa. «Hemos esperado mucho tiempo para conocerla. Su padre habla mucho de usted y, por supuesto, Carmen también». Victoria miró de reojo a Carmen, quien observaba la escena con expresión neutra. ¿Carmen hablaba de ella? ¿Qué podría decir, aparte de criticar su actitud? «¿Puedo mostrarle nuestras instalaciones?», ofreció Luisa. «Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado aquí, gracias al apoyo de su familia». Durante la siguiente hora, Victoria recorrió el edificio, conociendo cada uno de los programas que la Fundación ofrecía: alfabetización para adultos, capacitación laboral, guardería para madres trabajadoras, apoyo psicológico, asistencia legal, programas artísticos para niños. La pasión con que Luisa hablaba de cada iniciativa era contagiosa, y Victoria no pudo evitar sentirse impresionada por el alcance y la profundidad del trabajo que se realizaba allí. «¿Cuánto tiempo lleva funcionando la fundación?», preguntó Victoria mientras observaban a un grupo de niños en una clase de música. «Casi 30 años», respondió Luisa. «Su madre la fundó poco después de casarse con don Ernesto». Victoria se volvió hacia ella, sorprendida. «¿Mi madre?». «Sí, Isabel Montero fue quien concibió la idea, quien eligió este barrio específicamente y quien diseñó los primeros programas», explicó Luisa. «¿No lo sabía?». Victoria negó con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de confusión y vergüenza. ¿Cómo era posible que no conociera esta parte fundamental del legado de su madre? La señora Isabel creía firmemente que la verdadera riqueza está en lo que podemos hacer por los demás, intervino Carmen, que había permanecido silenciosa durante gran parte del recorrido. Esta fundación fue su pasión, su misión de vida. Después de su fallecimiento, don Ernesto continuó expandiendo la fundación, añadió Luisa. Es uno de los proyectos más importantes de la familia Montero, aunque no sea el más conocido públicamente. Victoria intentaba asimilar esta información mientras continuaban el recorrido. Al llegar a una sala de reuniones, Luisa les mostró una pared cubierta de fotografías, la historia visual de la fundación a lo largo de las décadas. Victoria se acercó, buscando instintivamente imágenes de su madre. La encontró en varias fotografías: Isabel Montero, joven y radiante, rodeada de niños, cortando cintas inaugurales, abrazando a mujeres mayores, plantando árboles en lo que ahora era un pequeño parque junto al edificio. Y junto a ella,
En muchas de esas fotografías estaba Carmen. Más joven, por supuesto, pero inconfundiblemente Carmen, trabajando codo a codo con Isabel Montero. «Ustedes se conocían bien», murmuró Victoria señalando una fotografía donde su madre y Carmen sonreían juntas, sosteniendo lo que parecía ser un premio o reconocimiento. «Carmen fue la mano derecha de Isabel desde el principio», explicó Luisa. «De hecho, después del fallecimiento de la señora Montero, Carmen asumió la dirección de la fundación durante varios años, hasta que yo tomé el cargo». Victoria se volvió hacia Carmen, completamente desconcertada. «Tú dirigiste la fundación, pero ¿eres una empleada doméstica?», completó Carmen sin alterarse. «Soy muchas cosas, señorita Victoria, como lo somos todos». Victoria se quedó sin palabras. El mundo que creía conocer se estaba desmoronando ante sus ojos. Carmen, la mujer a quien había despreciado durante años, a quien había tratado como una sirvienta sin importancia, resultaba ser una figura fundamental en la historia de su familia, en el legado de su madre. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «No era mi lugar hacerlo», respondió Carmen simplemente. «Su padre consideró que había ciertas cosas que usted debía descubrir por sí misma cuando estuviera lista». Victoria miró nuevamente las fotografías, intentando reconciliar esta nueva información con la imagen que siempre había tenido de Carmen. «¿Por qué volviste a trabajar como empleada doméstica si habías dirigido la fundación?». Luisa, percibiendo la intensidad del momento, se excusó discretamente, dejándolas solas en la sala de reuniones. «Nunca dejé de trabajar en la mansión», explicó Carmen. «Incluso cuando dirigía la fundación, seguía atendiendo a su padre y a usted. Para mí no eran trabajos separados, sino partes del mismo compromiso que hice con su madre». Victoria se acercó a una fotografía donde aparecían su madre, su padre y Carmen, los tres sonriendo, en lo que parecía ser la inauguración de alguna nueva área de la fundación. «Parecían muy cercanos», comentó, estudiando los rostros felices. Carmen asintió. «Lo éramos. Su madre y yo nos conocimos cuando ambas éramos jóvenes. Yo trabajaba en el banco donde su padre solicitó su primer préstamo». «Espera». Victoria se volvió hacia ella sorprendida. «¿Tú trabajabas en un banco?». «Fui cajera durante 7 años», confirmó Carmen. «Tengo un título en contabilidad, aunque nunca lo utilicé formalmente. Fue allí donde conocí a don Ernesto y, por extensión, a su madre». Victoria se dejó caer en una de las sillas de la sala, abrumada. «No entiendo nada. Si tenías educación, si dirigiste una fundación, ¿por qué elegiste ser empleada doméstica? ¿Por qué permitiste que te tratara como lo hice?». Carmen se sentó frente a ella, sus ojos serenos fijos en Victoria. «Cada persona elige su camino según sus propios valores, señorita Victoria. Para mí no hay trabajo más o menos digno. Ser empleada doméstica me permitió estar cerca de la familia que amaba, cuidar de la hija de Isabel, mantener la promesa que le hice». «¿Qué promesa?». Carmen guardó silencio un momento como si evaluara cuánto debía revelar. «Cuando su madre enfermó, me pidió que cuidara de usted y de su padre, que me asegurara de que la fundación continuara y que usted, algún día, entendiera la importancia de este legado». Victoria sintió una opresión en el pecho. Su madre había muerto cuando ella tenía 7 años, víctima de un cáncer agresivo que la consumió en cuestión de meses. Los recuerdos que tenía de ella eran fragmentarios, más sensaciones que imágenes claras. Su perfume, la suavidad de sus manos, el sonido de su risa. ¿Por eso aceptaste el plan de mi padre? ¿Por esa promesa? En parte, respondió Carmen, pero también porque creo sinceramente
que usted tiene el potencial para continuar el legado de su madre. Solo necesita encontrar su propio camino hacia ello. Permanecieron en silencio varios minutos, Victoria procesando todo lo que acababa de descubrir, Carmen observándola pacientemente. «Hay algo más que debería ver», dijo finalmente Carmen levantándose. «Sígame». Carmen la condujo a través de pasillos y escaleras hasta llegar a una puerta con una placa simple que decía Biblioteca Isabel Montero. Al entrar, Victoria se encontró en una sala acogedora, llena de libros, con varias mesas de estudio y un rincón con cojines y libros infantiles donde algunos niños leían en silencio. Su madre creía firmemente en el poder transformador de la lectura, explicó Carmen mientras avanzaban hacia el fondo de la sala. Esta biblioteca fue uno de sus primeros proyectos. En la pared del fondo, presidiendo la biblioteca, había un retrato de Isabel Montero. Victoria se detuvo, sobrecogida. Había visto fotografías de su madre, por supuesto, pero este retrato al óleo captaba algo que las fotografías no lograban transmitir, una mezcla de fortaleza y bondad, de elegancia y sencillez. «Se parece a usted», comentó Carmen, siguiendo su mirada, aunque ella sonreía más. Victoria no pudo evitar una pequeña sonrisa ante el comentario. «Todos dicen que me parezco a ella físicamente. No me refería solo al aspecto físico», precisó Carmen. «Hay algo en su determinación, en su inteligencia que me recuerda mucho a ella». Una niña pequeña de unos 6 años se acercó tímidamente a ellas, sosteniendo un libro de cuentos. «Señora Carmen, ¿puede ayudarme con esta palabra?». Carmen sonrió a la niña con una calidez que Victoria nunca le había visto mostrar en la mansión. «Por supuesto, Lucía, pero hoy tengo a alguien especial que puede ayudarte mejor que yo». Se volvió hacia Victoria. «La señorita Victoria es la hija de la fundadora de esta biblioteca. Estoy segura de que estará encantada de leerte un poco». Victoria, tomada por sorpresa, miró alternativamente a Carmen y a la niña. Nunca había interactuado con niños. No sabía cómo hablarles o tratarlos, pero algo en los ojos esperanzados de Lucía le impidió negarse. «Claro», dijo finalmente, tomando el libro. «Vamos a sentarnos allí». Durante los siguientes 20 minutos, Victoria leyó el cuento a la pequeña Lucía, quien la escuchaba con absoluta atención. Para su sorpresa, Victoria descubrió que disfrutaba la experiencia. Había algo gratificante en ver los ojos de la niña iluminarse con cada giro de la historia, en escuchar sus preguntas, en explicarle palabras nuevas. Cuando terminó el cuento, Lucía le dio un abrazo espontáneo que la dejó momentáneamente paralizada, antes de salir corriendo a buscar otro libro. Victoria levantó la vista para encontrar a Carmen observándola con una expresión que no supo interpretar. «Lo ha hecho bien», comentó Carmen. «Tiene paciencia para enseñar», otro rasgo que comparte con su madre. Algo cálido se expandió en el pecho de Victoria ante esas palabras. Era la primera vez que Carmen le hacía un cumplido genuino, y por alguna razón se sentía más valioso que todos los elogios que había recibido en su vida. Al salir de la fundación, después de despedirse de Luisa y prometer regresar pronto, Victoria se sentía diferente. No podía precisar exactamente qué había cambiado, pero sabía que algo fundamental en su percepción del mundo se había alterado. En el coche, de regreso a la mansión, Victoria rompió el silencio. «¿Qué pasó con tu título en contabilidad? ¿Por qué no continuaste esa carrera?». Carmen la miró, sorprendida por el interés genuino en su voz. «La vida toma giros inesperados, señorita Victoria. Cuando conocí a sus padres, especialmente a su madre, encontré algo más importante que una carrera tradicional, encontré un propósito». Victoria reflexionó sobre esas palabras. «Un propósito», repitió. «No estoy segura de haber tenido uno jamás. He estado tan ocupada esperando heredar,
que nunca me pregunté qué haría realmente con todo ese poder y dinero. Quizás ese sea precisamente el punto de estos 6 meses, sugirió Carmen. No solo aprender habilidades prácticas, sino descubrir su propósito. Al llegar a la mansión, Javier las esperaba con noticias. Ernesto ha tenido una recaída, informó en cuanto entraron. El médico está con él ahora. Victoria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin esperar respuesta, corrió hacia la habitación de su padre, con Carmen siguiéndola de cerca. Al entrar encontró a Ernesto en la cama, notablemente más pálido y débil que esa mañana. El doctor Herrera revisaba sus constantes vitales. «Papá», susurró Victoria, acercándose a la cama. Ernesto abrió los ojos esbozando una débil sonrisa al verla. «Victoria, ¿cómo estuvo la visita a la fundación?» Victoria tomó su mano, sorprendida de que su primera preocupación fuera esa. «Fue reveladora. ¿Por qué nunca me contaste sobre el papel de mamá allí, o sobre Carmen?» «Algunas cosas deben descubrirse, no solo escucharse», respondió Ernesto con voz cansada. «¿Entiendes ahora por qué confío tanto en Carmen?» Victoria asintió lentamente. «Empiezo a entender, pero todavía tengo muchas preguntas». «Y tendrás respuestas», aseguró Ernesto, «pero no todas de golpe. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo». Durante los días siguientes, Ernesto permaneció estable, aunque notablemente más débil. El doctor Herrera había sido claro. La enfermedad avanzaba inexorablemente y cada crisis aceleraba el deterioro. Victoria, dividida entre la preocupación por su padre y sus nuevas responsabilidades, encontró un equilibrio precario que nunca hubiera imaginado posible. Las mañanas seguían comenzando temprano, con la preparación del desayuno para Ernesto, ahora adaptado a sus crecientes dificultades para tragar. Luego, en lugar de las tareas domésticas, Victoria dedicaba varias horas a revisar documentos de la fundación que Carmen le había proporcionado, informes financieros, historias de éxito, planes futuros. Por las tardes, asistía a reuniones empresariales junto a Javier y, para su sorpresa, sus intervenciones eran cada vez más valoradas. Una semana después de su visita a la fundación, Victoria se encontraba en el jardín, podando las rosas de su madre con una destreza recién adquirida, cuando Carmen se acercó con 2 tazas de té. «Pensé que le vendría bien un descanso», dijo, ofreciéndole una taza. Victoria aceptó el té, agradecida por la pausa. Se sentaron en un banco cercano, contemplando en silencio el colorido jardín que, bajo sus cuidados, comenzaba a recuperar su antiguo esplendor. «Alejandra ha llamado 3 veces esta semana», comentó Carmen. «Parece preocupada por su ausencia». Victoria suspiró. Había evitado las llamadas de su amiga, insegura de cómo explicar su situación actual sin sentirse humillada. Alejandra no entendería nada de esto. Quizás la subestima. Victoria miró a Carmen con sorpresa. «¿Tú defiendes a Alejandra? Pensé que la considerabas una mala influencia». «No la juzgo, señorita Victoria, como intento no juzgarla a usted», respondió Carmen. «Pero he observado a sus amistades durante años y he notado que rara vez comparten algo más profundo que fiestas y chismes». Victoria no pudo refutar esa observación. «Tienes razón. No recuerdo la última vez que tuve una conversación realmente significativa con Alejandra o con cualquiera de mi círculo. Las verdaderas amistades se revelan en los momentos difíciles», reflexionó Carmen. Su madre tenía pocas amigas, pero eran como hermanas para ella. Victoria bebió un sorbo de té, pensativa. «¿Sabes? Empiezo a entender por qué mi padre confía tanto en ti. Ves cosas que los demás no vemos». «Solo observo con atención, señorita Victoria. Es un hábito que desarrollé desde niña». «¿Cómo era tu vida antes de conocer a mis padres?», preguntó Victoria.
dándose cuenta de que nunca se había interesado por el pasado de Carmen más allá de su función en la casa. Carmen pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con naturalidad. Nací en un pueblo pequeño, hija de campesinos. Mi padre murió cuando yo era muy joven, y mi madre tuvo que criarnos sola a mí y a mis 2 hermanos. Trabajé desde los 12 años para ayudar en casa, pero mi madre insistió en que estudiara. Logré una beca para la universidad, aunque solo pude completar 2 años antes de que mi madre enfermara y tuviera que abandonar para cuidarla. Victoria escuchaba atentamente, imaginando a una joven Carmen luchando contra las adversidades. ¿Y cómo terminaste trabajando en el banco? Después de que mi madre falleció, me mudé a la ciudad buscando mejores oportunidades. El banco contrataba personal sin experiencia, pero con estudios básicos. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba lo suficiente para sobrevivir. Carmen hizo una pausa, sonriendo levemente. Y entonces, un día lluvioso, entró un joven empapado con unos planos bajo el brazo y una determinación que me impresionó. Mi padre, adivinó Victoria. Su padre, confirmó Carmen. Pidió un préstamo que, según todas las reglas del banco, debía ser rechazado, pero vi algo en él, una chispa, y decidí ayudarlo. Cuando el préstamo fue aprobado y su negocio comenzó a prosperar, me ofreció un trabajo como su asistente personal. ¿Y aceptaste? No de inmediato. Tenía mis dudas sobre trabajar para un solo empleador, sobre la estabilidad. Pero entonces conocí a su madre, quien acababa de comprometerse con don Ernesto. Ella fue quien realmente me convenció. Victoria intentaba imaginar esa época, cuando sus padres eran jóvenes y enamorados, construyendo juntos el imperio que ahora ella heredaría. ¿Cómo era su relación, la de mis padres, quiero decir? Los ojos de Carmen se iluminaron con el recuerdo. Hermosa, se complementaban perfectamente. Don Ernesto era ambicioso, visionario, pero a veces demasiado enfocado en los negocios. Su madre era el corazón, la conciencia. Ella le recordaba constantemente que el dinero solo tiene valor cuando se utiliza para algo más que acumularlo. Como la fundación, murmuró Victoria. Exactamente. La fundación fue idea de su madre, pero don Ernesto la apoyó incondicionalmente. Trabajaban como un equipo perfecto. Victoria se quedó en silencio, procesando esta imagen de sus padres que nunca había conocido realmente. A veces siento que no conocí a mi madre en absoluto. Era muy pequeña cuando ella falleció, dijo Carmen con suavidad. Pero Isabel dejó mucho de sí misma en usted, más de lo que imagina. Ojalá pudiera recordarla mejor. Carmen se levantó. Venga conmigo. Hay algo que quiero mostrarle. Victoria siguió a Carmen hasta una zona de la mansión que rara vez visitaba. El ala este, donde se encontraban algunas habitaciones que habían permanecido cerradas desde la muerte de su madre. Carmen se detuvo frente a una puerta al final del pasillo y sacó una pequeña llave de su bolsillo. Este era el estudio privado de su madre, explicó mientras abría la puerta. Don Ernesto ordenó que se mantuviera exactamente como ella lo dejó. Al entrar, Victoria contuvo la respiración. La habitación estaba perfectamente conservada. Libros en los estantes, un escritorio junto a la ventana, fotografías enmarcadas, incluso un suéter colgado en el respaldo de una silla, como si Isabel hubiera salido solo momentáneamente y fuera a regresar en cualquier instante. He mantenido esta habitación limpia y aireada todos estos años, dijo Carmen. Vengo aquí a menudo, cuando necesito recordar por qué hago lo que hago. Victoria recorrió la habitación lentamente, tocando los objetos que habían pertenecido a su madre, un bolígrafo sobre el escritorio, un libro marcado a mitad de lectura, un frasco de perfume que, al destaparlo, liberó un aroma que despertó recuerdos dormidos en su memoria. Este olor,
susurró Victoria. Lo recuerdo. Jazmín y vainilla, asintió Carmen. Su fragancia favorita. Victoria se acercó al escritorio y observó las fotografías enmarcadas. Sus padres el día de su boda. Ella misma de bebé en brazos de su madre, los tres en la playa, sonriendo. Y una que llamó particularmente su atención. Isabel, Carmen y ella misma, con unos 5 años, plantando lo que parecían ser las primeras rosas del jardín. No recordaba esto, dijo Victoria tomando la fotografía. Fue poco antes de que su madre enfermara, explicó Carmen. Insistió en que usted aprendiera a cuidar las rosas. Decía que era importante que entendiera que las cosas más bellas requieren dedicación y paciencia. Victoria dejó la fotografía y se acercó a los estantes, donde encontró diarios personales cuidadosamente ordenados por fecha. ¿Son sus diarios? Carmen asintió. Su madre escribía casi todos los días. Sus pensamientos, sus sueños para la fundación, sus esperanzas para usted. Con manos temblorosas, Victoria tomó uno de los diarios, correspondiente a los meses antes de su fallecimiento. Lo abrió y encontró la letra elegante de su madre, palabras escritas sabiendo que el tiempo se agotaba. ¿Puedo leerlos? Por supuesto. Son suyos por derecho, respondió Carmen. De hecho, creo que ya es hora de que conozca completamente a su madre, a través de sus propias palabras. Victoria abrazó el diario contra su pecho, sintiendo una conexión con su madre que nunca antes había experimentado. Gracias, Carmen, por mantener viva su memoria, por preservar todo esto. No tiene que agradecerme, señorita Victoria. Lo hice por amor a su madre, a su padre y a usted. Victoria levantó la mirada sorprendida por la sinceridad en la voz de Carmen. ¿A mí? Pero siempre te he tratado tan mal. Carmen sonrió con esa expresión serena que Victoria había comenzado a apreciar. El amor no exige perfección, señorita Victoria. Su madre me enseñó eso. Ella veía lo mejor en las personas, incluso cuando ellas mismas no podían verlo. Victoria pasó el resto de la tarde en el estudio de su madre, sumergida en sus diarios. Las palabras de Isabel Montero, escritas años atrás, resonaban con una claridad y fuerza que la dejaron conmovida hasta las lágrimas. Descubrió una mujer de convicciones profundas, de una inteligencia aguda y un corazón generoso. Una mujer que, a pesar de saber que se estaba muriendo, dedicó sus últimas entradas a expresar esperanzas para el futuro de su hija. Mi pequeña Victoria, había escrito Isabel apenas unas semanas antes de fallecer. Eres tan fuerte, tan brillante. Temo que mi ausencia endurezca tu corazón. Recuerda siempre que la verdadera fortaleza no está en cerrarse al mundo, sino en tener el valor de permanecer abierta, vulnerable, humana. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no una vida con propósito. Ese propósito deberás encontrarlo tú misma. Cuando finalmente salió del estudio, ya anochecía. Encontró a Carmen en la cocina, preparando una sopa para Ernesto. ¿Estás bien?, preguntó Carmen al ver los ojos enrojecidos de Victoria. No lo sé, respondió honestamente. Siento como si hubiera conocido a mi madre por primera vez, y también como si hubiera perdido todos estos años que podría haber estado conectada con ella a través de sus palabras. Carmen asintió, comprendiendo. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está en sus manos. ¿Crees que ella estaría decepcionada de mí? La pregunta salió en un susurro vulnerable que Victoria nunca se hubiera permitido antes. Carmen dejó lo que estaba haciendo y miró directamente a Victoria. Creo que estaría orgullosa de la mujer en la que se está convirtiendo ahora. Esas palabras simples pero poderosas resonaron profundamente en Victoria. Se acercó a la cocina y, para sorpresa de Carmen, comenzó a ayudarla a preparar la sopa sin que se lo pidieran.
Me gustaría llevarle la cena a papá esta noche, dijo Victoria mientras cortaba zanahorias con una destreza que habría sido impensable semanas atrás. Carmen sonrió. Estoy segura de que le encantará. Cuando Victoria entró en la habitación de su padre con la bandeja de sopa, Ernesto la recibió con una sonrisa cansada pero genuina. «Has estado leyendo los diarios de tu madre», observó, notando algo diferente en los ojos de su hija. Victoria asintió, ayudando a su padre a incorporarse para comer. «¿Por qué nunca me hablaste de ellos?» «Intenté hacerlo muchas veces», respondió Ernesto con un suspiro. «Pero conforme crecías, te fuiste cerrando. Después de la universidad, parecía que solo te interesaban las fiestas, la ropa de diseñador, las apariencias. No parecías lista para conocer realmente a tu madre». Victoria sintió una punzada de vergüenza, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo siento, papá. Siento haberte decepcionado». Ernesto tomó su mano con sorprendente fuerza para alguien tan enfermo. «Nunca me has decepcionado, Victoria. Me ha preocupado verte convertirte en alguien que tu madre y yo no reconoceríamos. Pero siempre supe que dentro de ti estaba la hija que criamos durante esos primeros años. Solo necesitabas recordarlo». Victoria ayudó a su padre a comer en un silencio cómplice que comunicaba más que las palabras. Cuando terminó, Ernesto parecía más animado. «Carmen me dice que has estado haciendo un trabajo excelente en la fundación y en las reuniones de negocios», comentó. «Estoy aprendiendo mucho», admitió Victoria. «Nunca imaginé que la fundación fuera tan importante. Siempre pensé que era algo secundario, un proyecto de relaciones públicas». Ernesto negó con la cabeza. «Para tu madre, y para mí, después de su partida, la fundación nunca fue secundaria. Es el corazón del legado Montero, no los edificios, no las cuentas bancarias». «Empiezo a entenderlo», asintió Victoria. «Y también empiezo a entender por qué elegiste a Carmen para evaluarme. ¿Lo entiendes? Ella encarna todo lo que mamá valoraba: integridad, compasión, dedicación. Conoce nuestra historia mejor que nadie y me ha visto en mis peores momentos sin juzgarme». Ernesto sonrió, visiblemente complacido. «Estás creciendo, Victoria, más rápido de lo que esperaba». Al día siguiente, durante el desayuno, Javier llegó con noticias urgentes. Victoria y Carmen estaban en el comedor cuando el abogado entró, claramente alterado. «¿Qué sucede?», preguntó Victoria alarmada. «Alejandro Méndez», respondió Javier, refiriéndose a uno de los principales competidores de los Montero. «Ha lanzado una oferta hostil para adquirir Construcciones Montero». Victoria se tensó. Construcciones Montero era una de las empresas fundacionales del imperio familiar, la primera que su padre había establecido y la más rentable del grupo. «¿Cómo es posible? No puede permitírselo». «Ha formado un consorcio con inversores extranjeros», explicó Javier, «y ha aprovechado la incertidumbre sobre el futuro de la empresa tras la enfermedad de tu padre. Las acciones han bajado un 15% en el último mes». Victoria se levantó de inmediato. «Necesitamos convocar una reunión de emergencia con el consejo directivo». Javier asintió. «Ya está programada para las 11, pero hay más. Alejandro está difundiendo rumores sobre tu capacidad para liderar el grupo. Dice que eres, perdona la expresión, una niña rica y mimada sin experiencia real en los negocios». En otro momento, esas palabras habrían desatado la furia de Victoria. Ahora, sin embargo, las recibió con una calma sorprendente. «Hagamos algo mejor que enfadarnos», respondió. «Demostrémosle que se equivoca». Carmen, que había permanecido en silencio, observando el intercambio, asintió con aprobación. «Carmen», Victoria se volvió hacia ella. «Necesitaré tu ayuda para preparar la reunión. Conoces la historia de la empresa mejor que nadie».
Por supuesto, respondió Carmen, con una leve sonrisa de orgullo que no pasó desapercibida para Victoria. Durante las siguientes horas, Victoria y Carmen trabajaron intensamente, revisando documentos, analizando estrategias, preparando una contrapropuesta. Victoria descubrió que Carmen no solo conocía la historia emocional de la familia, sino que tenía un conocimiento profundo de los aspectos financieros y legales del Imperio Montero. ¿Cómo sabes tanto sobre las estructuras financieras de las empresas?, preguntó Victoria, genuinamente impresionada. He asistido a todas las reuniones importantes junto a su padre durante décadas, respondió Carmen, y aunque nunca tuve un título formal en las empresas, don Ernesto siempre valoró mi opinión. Victoria asintió, comprendiendo cada vez más el papel fundamental que Carmen había jugado en la vida de su familia, mucho más allá de sus funciones domésticas. Cuando llegó el momento de la reunión, Victoria se vistió con uno de sus trajes de diseñador que Carmen había devuelto a su armario para ocasiones especiales. Al mirarse al espejo, no vio a la heredera frívola de semanas atrás, sino a una mujer con propósito, determinación y por primera vez un sentido claro de responsabilidad. «Estoy nerviosa», admitió a Carmen mientras se dirigían a la sala de juntas en la sede corporativa. «Es natural», respondió Carmen, «pero recuerde que conoce estas empresas mejor de lo que cree. Están en su sangre». La sala de juntas estaba llena cuando Victoria entró, con Carmen siguiéndola discretamente. Los miembros del consejo, en su mayoría hombres mayores que habían trabajado con Ernesto durante décadas, la observaron con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la franca preocupación. Alejandro Méndez, sentado al final de la mesa con aire triunfal, apenas ocultó una sonrisa burlona al verla. «Señorita Montero», saludó con falsa cordialidad, «qué considerado de su parte unirse a nosotros en medio de sus compromisos sociales». Varios consejeros intercambiaron miradas incómodas. Claramente, la reputación de Victoria como socialité frívola la precedía. Victoria, sin embargo, no mordió el anzuelo. Con una calma que sorprendió incluso a Carmen, tomó asiento a la cabeza de la mesa, el lugar que por derecho le correspondía como representante de la familia Montero. «Señor Méndez, señores del Consejo», comenzó con voz clara y firme, «agradezco su presencia en esta reunión de emergencia. Entiendo que hay una oferta sobre la mesa que debemos discutir». Alejandro se inclinó hacia adelante, listo para dominar la conversación, pero Victoria continuó antes de que pudiera hablar. «Antes de abordar la oferta del señor Méndez, me gustaría compartir con ustedes mi visión para el futuro de Construcciones Montero y del grupo en general». Y entonces, para asombro de todos los presentes, incluida Carmen, Victoria comenzó a presentar un análisis detallado y profundo de la situación actual de la empresa, respaldado por datos financieros precisos, proyecciones de mercado y un conocimiento íntimo de la historia y valores fundamentales del Grupo Montero. Durante la siguiente hora, Victoria dominó la sala con una autoridad que nadie, ni siquiera ella misma, sabía que poseía. Desmontó punto por punto la oferta de Alejandro. Expuso las verdaderas intenciones detrás de su estrategia: desmantelar la empresa para vender sus activos por separado, sin consideración por los empleados ni por el legado construido durante décadas. La propuesta del señor Méndez puede parecer atractiva financieramente a corto plazo, concluyó Victoria, pero destruiría los valores fundamentales sobre los que mi padre construyó este imperio. Valores que reconozco, durante mucho tiempo no supe apreciar en su totalidad. La sala quedó en silencio. Los miembros del consejo, que habían llegado esperando presenciar el fracaso de la heredera mimada, ahora la miraban con un respeto recién descubierto. Alejandro, por su parte, había perdido su sonrisa condescendiente. En lugar de considerar su oferta, continuó Victoria,
Propongo un plan alternativo. Procedió entonces a presentar una estrategia de reestructuración que fortalecería la empresa, protegería los empleos y, a largo plazo, aumentaría significativamente el valor para los accionistas. Lo más sorprendente fue su propuesta de integrar más estrechamente la Fundación Montero con las operaciones comerciales del grupo, creando un modelo de negocio socialmente responsable que, según demostró con cifras concretas, resultaría más rentable y sostenible a largo plazo. Mi madre solía decir que el dinero solo tiene valor cuando se utiliza para algo más que acumularlo, citó Victoria, consciente de que Carmen la observaba desde un rincón de la sala. Ha llegado el momento de honrar esa visión no solo con palabras, sino con acciones concretas. Cuando la votación llegó, fue casi unánime a favor del plan de Victoria. Alejandro Méndez, derrotado, abandonó la sala sin decir palabra. El resto del consejo se acercó a felicitar a Victoria, muchos comentando lo mucho que se parecía a su padre en su mejor momento, o lo orgullosa que estaría su madre de verla. De regreso a la mansión, en la privacidad del coche, Victoria finalmente permitió que la tensión acumulada se liberara. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba sus notas. «Lo ha hecho extraordinariamente bien», comentó Carmen, sentada a su lado. «Incluso yo estoy sorprendida». Victoria sonrió, exhausta pero satisfecha. Fue aterrador, pero por primera vez sentí que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. «Ese sentimiento», respondió Carmen, «es lo que su madre llamaba propósito». Al llegar a la mansión, corrieron a compartir la noticia con Ernesto. Lo encontraron despierto, ansioso por saber el resultado de la reunión. Su rostro se iluminó al escuchar el relato de Victoria. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que tenías esto dentro de ti». Victoria tomó la mano de su padre, conmovida por el orgullo en su voz. «Gracias por no rendirte conmigo, papá, por darme esta oportunidad, aunque fuera de una forma tan poco convencional». Ernesto miró a Carmen, que permanecía discretamente junto a la puerta. «Carmen, acércate. Creo que es hora de nuestra evaluación formal». Carmen se aproximó a la cama. «Don Ernesto, aún no han pasado los 6 meses estipulados». «Lo sé», respondió él, «pero creo que ya tenemos suficiente información para tomar una decisión, ¿no crees?». Carmen miró a Victoria, evaluándola no como la heredera caprichosa que había conocido durante años, sino como la mujer en la que se había transformado en tan solo unas semanas. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente. La señorita Victoria ha demostrado no solo su capacidad intelectual para dirigir el Imperio Montero, sino también su compromiso con los valores que usted y la señora Isabel consideraban fundamentales. Victoria contuvo la respiración, sorprendida por la formalidad del momento, a pesar de saber que esto era exactamente lo que el acuerdo estipulaba. Carmen evaluaría su preparación para heredar. «Victoria», continuó Carmen, dirigiéndose directamente a ella, «cuando comenzamos este proceso, usted me veía como una simple empleada doméstica, alguien por debajo de su posición. Ahora, espero que entienda por qué su padre confió en mí para esta tarea». «Lo entiendo completamente», respondió Victoria con sinceridad. «Conoces a esta familia mejor que nadie. Has sido testigo de nuestros mejores y peores momentos, y has mantenido vivo el legado de mi madre cuando yo ni siquiera sabía que existía». Carmen asintió satisfecha. «Entonces, don Ernesto, mi evaluación formal es que la señorita Victoria está más que preparada para asumir el control del Imperio Montero, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva». Ernesto sonrió, visiblemente aliviado. Es exactamente lo que esperaba escuchar. Victoria, sin embargo, no compartía completamente su alivio.
pero hay tanto que todavía necesito aprender. El aprendizaje nunca termina, respondió Carmen. Su madre seguía aprendiendo cada día. Lo importante es que ahora usted quiere aprender, quiere crecer, quiere honrar el legado que está a punto de recibir. En ese momento, Javier entró en la habitación con los documentos legales necesarios para formalizar la transferencia del control total de las empresas a Victoria. Con Carmen y el doctor Herrera como testigos, Ernesto firmó los papeles con mano temblorosa pero decidida. Ahora es oficial, dijo Javier. Victoria Montero es la nueva cabeza del Grupo Montero. Ernesto se recostó en su almohada, visiblemente agotado por el esfuerzo, pero con una paz en su rostro que Victoria no había visto desde el comienzo de su enfermedad. «Hay algo más que debo decirte, Victoria», dijo Ernesto. «Algo que Carmen y yo hemos discutido». Victoria se tensó, preparándose para otra revelación. «Carmen ha sido mucho más que una empleada para esta familia», continuó Ernesto. «Ha sido mi consejera, mi amiga más leal y la guardiana del legado de tu madre. Por eso, en mi testamento, he dispuesto que reciba el 10% de las acciones del Grupo Montero». Victoria miró a Carmen genuinamente sorprendida. «¿Lo sabías?» Carmen asintió. «Lo supe desde hace años, pero siempre le dije a su padre que no era necesario». «Es más que necesario», afirmó Ernesto. «Es justo. Y espero, Victoria, que tú también lo veas así». Victoria reflexionó un momento. Semanas atrás, la idea de compartir su herencia con la empleada doméstica le habría parecido absurda, incluso insultante. Ahora, sin embargo, veía la justicia perfecta en la decisión de su padre. «Estoy completamente de acuerdo», dijo finalmente. «De hecho, me gustaría proponer algo más. Carmen, además de ser accionista, me gustaría que ocuparas un puesto en el consejo directivo, específicamente supervisando la integración de la Fundación Montero con el resto de las empresas del grupo». Carmen pareció genuinamente sorprendida por primera vez desde que Victoria la conocía. «Señorita Victoria, no es necesario». «Lo es», insistió Victoria. «Tu conocimiento, tu experiencia y tu compromiso con los valores de mis padres son exactamente lo que necesitamos en el Consejo, ya no solo como asesora en las sombras, sino como una voz oficial y respetada». Ernesto sonrió ampliamente, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos cansados. «Parece que mi trabajo aquí está hecho», murmuró, cerrando los ojos. 3 semanas después, la mansión Montero estaba de luto. Ernesto había fallecido pacíficamente durante la noche, con Victoria y Carmen a su lado, sosteniendo cada una de sus manos. El funeral reunió a cientos de personas, empleados de las empresas, beneficiarios de la fundación, figuras importantes del mundo empresarial. Todos vinieron a despedir a un hombre que había construido un imperio sin perder su humanidad. Victoria, vestida de negro, mantuvo la compostura durante la ceremonia, apoyada silenciosamente por Carmen, quien permaneció a su lado en todo momento. Cuando llegó el momento de hablar, Victoria se acercó al podio con determinación. «Mi padre era un visionario en los negocios», comenzó. «Pero su mayor legado no son los edificios que construyó, ni las empresas que fundó, sino los valores que defendió, valores que aprendió de mi madre y que, gracias a su persistencia y a la dedicación de personas como Carmen Aguirre, he llegado a comprender y apreciar». Desde su lugar, Carmen la observaba con orgullo contenido. «Hoy no solo despedimos a Ernesto Montero, el empresario», continuó Victoria, «sino que celebramos la continuación de su visión, un mundo donde el éxito empresarial y la responsabilidad social no son conceptos opuestos, sino complementarios. Un mundo donde el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su posición social, sino por su integridad,
su compasión y su capacidad para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. Sus palabras resonaron en la iglesia, sorprendiendo a muchos de los presentes que recordaban a la joven heredera principalmente por sus apariciones en las páginas de sociales. Después del funeral, mientras los asistentes se dispersaban, Alejandra se acercó a Victoria. «Vicky, ha sido una ceremonia preciosa», dijo con su habitual tono ligero, «y todos están hablando de tu discurso, tan maduro, tan diferente a ti». Victoria sonrió levemente. «Quizás no me conocías tan bien como creías, Alejandra. O quizás yo misma no me conocía». Alejandra pareció momentáneamente desconcertada. «Bueno, ahora que todo esto ha terminado, supongo que volverás a la normalidad, ¿no? La fiesta de Marco es este fin de semana, todos estarán allí». Victoria miró más allá de Alejandra, hacia Carmen, quien hablaba con algunos beneficiarios de la fundación que habían venido a presentar sus respetos. «Lo siento, pero no podré asistir», respondió Victoria. «Tengo una reunión importante con el consejo directivo el lunes y hay muchos documentos que revisar». «¿Hablas en serio?». Alejandra parecía genuinamente sorprendida. «Vicky, acabas de heredar una fortuna. Podrías contratar a alguien para que haga todo eso por ti». Victoria negó con la cabeza, comprendiendo finalmente la distancia insalvable que se había abierto entre ella y su antigua vida. «Ese es el punto, Alejandra. No quiero que alguien más lo haga por mí. Este es mi legado, mi responsabilidad. Y por primera vez en mi vida me siento exactamente donde debo estar». Mientras Alejandra se alejaba, visiblemente confundida, Carmen se acercó a Victoria. «¿Está bien, señorita Victoria?». Victoria sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina en medio del dolor por la pérdida de su padre. «Sabes, Carmen, creo que ya es hora de que dejes de llamarme señorita Victoria. Después de todo lo que hemos pasado juntas, creo que podemos prescindir de las formalidades». Carmen la miró con una mezcla de sorpresa y calidez. «¿Cómo desee, Victoria?» «Mucho mejor», asintió Victoria. «Ahora, ¿qué te parece si vamos a casa? Tenemos mucho trabajo por hacer». Mientras caminaban juntas hacia la salida, Victoria reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Había comenzado despreciando a la mujer que limpiaba su casa, sin imaginar que esa misma mujer no solo decidiría su futuro, sino que le enseñaría el verdadero significado del legado que estaba a punto de recibir. Y en ese momento, Victoria entendió que la verdadera riqueza que había heredado no eran las empresas, las propiedades o las cuentas bancarias. Era la sabiduría transmitida por 3 personas que la habían amado lo suficiente como para mostrarle un camino mejor. Su madre a través de sus palabras escritas, su padre a través de su última lección y Carmen a través de su ejemplo silencioso pero inquebrantable. El futuro se extendía ante ella, lleno de responsabilidades pero también de propósito, y por primera vez en su vida Victoria Montero se sentía verdaderamente rica.